solo te restaban 12 años de existencia. No por un conflicto bélico, ni por una afección mortal, sino porque la propia naturaleza no permitiría que vivieras más tiempo. Ese fue el destino del primer humano capaz de fabricar herramientas, pero también la especie con la vida más breve en toda la trayectoria evolutiva de nuestra línea. Una contradicción devastadora. La inteligencia abrió el camino hacia el mañana, pero su cuerpo era demasiado vulnerable para alcanzarlo. Homo habilis, hace más de 2,4 millones de años, entre las praderas áridas y la inmensa fractura geológica del Gran Rift en el este africano, una diminuta criatura comenzó a emerger desde los rincones ocultos de la evolución. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. No eran tan corpulentos como los grandes simios, ni tan veloces como los antílopes, ni tan intimidantes como los felinos de colmillos alargados, pero poseían algo que ningún ser anterior había tenido: la noción de una herramienta. Los investigadores los bautizaron Homo habilis. Sus primeros vestigios fueron hallados en la antigua garganta de Olduvai, en Tanzania. Restos óseos fosilizados esparcidos entre incontables fragmentos de piedra fracturada. Con apenas 1,3 metros de estatura y un peso que rondaba los 30 o 40 kilos, el Homo habilis parecía un infante comparado con un humano contemporáneo. Su capacidad craneal oscilaba entre los 600 y 700 centímetros cúbicos, alrededor de la mitad del volumen cerebral actual. Y aún así, en ese cerebro en desarrollo comenzó a encenderse un destello de pensamiento. Aprendieron a golpear rocas, a seleccionar lascas de bordes cortantes y a emplearlas para separar carne, quebrar huesos y cortar pieles animales. Fue uno de los mayores puntos de cambio en toda la historia humana. El instante en el que la naturaleza dejó de ser la única fuerza que moldeaba la existencia. Antes del Homo habilis, los animales únicamente se adaptaban. Con ellos, la humanidad empezó a transformar su entorno. Sin embargo, esas manos todavía eran inexpertas. Las herramientas oldubayenses, creadas por el Homo habilis, eran tan rudimentarias que difícilmente podrían considerarse armas. No servían para abatir animales de gran tamaño, solo para aprovechar los restos abandonados por leones o hienas. Por eso, el Homo habilis no fue un cazador, sino un oportunista, sobreviviente a base de despojos, raíces, frutos salvajes y la fortuna ocasional. Aún así, durante las largas noches del Serengeti, cuando los rugidos de los depredadores resonaban en las llanuras, fueron estos pequeños grupos temblorosos de Homo habilis los que, al reunirse cerca de incendios naturales, percibieron por primera vez el refugio que ofrecía la luz. Puede que no supieran generarla, pero comprendieron que el resplandor podía dispersar la oscuridad y mantener alejado el peligro. En ese instante, nació una emoción completamente nueva: temor y expectativa, juntas inseparables. Los especialistas en evolución humana sostienen que los Homo habilis convivían en pequeños conjuntos de entre 10 y 20 individuos. Compartían lo que conseguían, protegían a sus crías y probablemente comenzaron a comunicarse mediante sonidos elementales. Los primeros ecos del lenguaje. Algunos indicios en los cráneos revelan que la zona cerebral responsable de la articulación del habla
ya mostraba signos de desarrollo. Esto sugiere que podían señalar, llamar o emitir vocalizaciones con intención. Cada diminuto avance representó una victoria frente al entorno. Cada herramienta rudimentaria dejó una marca inicial de inteligencia sobre la Tierra. Pero la inteligencia, por sí sola, no bastaba para resguardarlos en un mundo implacable. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Homo habilis volvía a ocupar su posición vulnerable dentro de la cadena trófica. Criaturas frágiles en una tierra dominada por cazadores. Jamás imaginaron que aquel mismo lugar donde se acurrucaban con temor se convertiría, millones de años después, en la cuna del fuego, de la cultura y de nosotros mismos. En ese periodo, Homo habilis era todavía el infante de la humanidad, torpe, débil, pero con el valor suficiente para dar los primeros pasos por un sendero que ninguna otra especie había tomado. Hace más de 2 millones de años, el planeta ingresaba en una etapa de intensas transformaciones. Comenzaba una nueva época, el Pleistoceno, un periodo marcado por alteraciones climáticas de una magnitud nunca antes vista. En África Oriental, donde la enorme fractura del Gran Valle del Rift dividía la Tierra, las temperaturas fluctuaban entre extremos brutales. Las largas y abrasadoras temporadas secas eran interrumpidas por breves lluvias torrenciales que convertían los ríos en corrientes violentas, solo para evaporarse después y dejar el suelo cuarteado y sin vida nuevamente en cuestión de semanas. Las amplias praderas que habían sustentado a millones de animales estaban convirtiéndose en semidesiertos de tierra agrietada. Para Homo habilis, una criatura frágil, recién salida de los márgenes de la evolución, era un territorio de dureza absoluta. Ningún día transcurría sin que la muerte se hiciera presente. Y en estos parajes, la muerte no llegaba lentamente. Atacaba desde todas partes. Desde colmillos, desde garras o desde un clima despiadado. Con cada amanecer, las llanuras del Serengeti rebosaban vida. Manadas de bestias colosales avanzaban por el paisaje. Antiguos elefantes, cebras primitivas, antílopes gigantes. Pero entre ellas se deslizaban algunas de las máquinas de caza más eficaces que la naturaleza ha producido. Oculto entre la hierba alta, acechaba el león prehistórico, Panthera leo atrox, casi el doble de grande que los leones modernos. El temible felino, de dientes extendidos, Smilodon, con colmillos que superaban los 20 centímetros. Y la hiena gigante, Pachyrhocutta brevirostris, capaz de destrozar el cráneo de un búfalo con una sola mordida. En este entorno, Homo habilis era poco más que una presa. Su velocidad máxima apenas alcanzaba entre 10 y 12 kilómetros por hora, más lento que casi todos los depredadores cercanos. Para ellos, sobrevivir no significaba pelear, significaba ocultarse. Buscaban resguardo entre formaciones rocosas, matorrales o cavidades naturales. Durante el día, se desplazaban con cautela, observando el horizonte sin descanso. Una ráfaga de viento o el silencio repentino de las aves podía anunciar peligro. Con el anochecer, las llanuras parecían contener el aliento. La última luz dorada se extinguía y la oscuridad lo invadía todo. En la noche, cada sonido se convertía en una amenaza. Los ojos amarillentos de los leones brillaban entre los pastos. Las carcajadas inquietantes de las hienas
rompían el silencio. El viento transportaba el aroma metálico de la sangre. Para Homo habilis, la oscuridad era el territorio del miedo absoluto. Se acurrucaban dentro de cuevas, sosteniendo a sus pequeños, atentos a los rugidos que retumbaban a lo lejos, recordándoles que eran visitantes temporales en ese mundo salvaje. Quizá fue en noches así cuando los primeros humanos comprendieron las nociones primarias de seguridad y peligro, de claridad y oscuridad, de esperanza y desolación. Pero no solo los depredadores los acechaban. La naturaleza misma era un verdugo vasto e implacable. El agua, fundamento esencial de la vida, se convirtió en un privilegio escaso. Las lagunas se evaporaron. Los ríos se transformaron en polvo. Homo habilis debía recorrer decenas de kilómetros para encontrar agua. Travesías que con frecuencia terminaban en tragedia. Cuando las lluvias al fin regresaban, las inundaciones arrasaban con los grupos más vulnerables. Cuando la estación seca volvía, la tierra se agrietaba como vidrio roto. Durante el día, las temperaturas superaban los 40 grados. Por la noche, descendían cerca de los 10. Sin un refugio estable, los Homo habilis estaban condenados a desplazarse sin pausa, cargando a sus hijos, su escaso alimento y su miedo perpetuo. Dentro de un entorno así, vivir hasta los 12 años ya representaba una hazaña extraordinaria. Los estudios arqueológicos confirman que Homo habilis rara vez lograba cazar animales de gran tamaño. Restos óseos fosilizados hallados cerca de la garganta de Olduvai muestran trazos de cortes realizados con herramientas líticas sobre huesos de animales, pero estas marcas aparecen por encima de las huellas dejadas por los dientes de los depredadores. Eso revela que los Homo habilis llegaron después del banquete. En otras palabras, sobrevivían gracias a los restos abandonados por otros cazadores. Cuando los leones se retiraban, ellos se acercaban en silencio, recogían fragmentos de hueso y los rompían con piedras para extraer la médula, una fuente vital de proteínas que, en ocasiones, era lo único que los mantenía con vida durante la temporada seca. Puede parecer algo mínimo, pero era la evidencia de una inteligencia en crecimiento. Aprendieron a observar con atención, a interpretar rastros, a esperar el instante adecuado, a esconderse, a aprovechar cualquier oportunidad. Esos instintos, mezcla de temor y cálculo, fueron las primeras estrategias conscientes de supervivencia. Pero la inteligencia no podía reemplazar la fuerza bruta. Cada jornada, para Homo habilis, estaba compuesta por decisiones que definían la vida o la muerte. Beber de un lago, sabiendo que podrían ser atacados por cocodrilos. Salir de una cueva para buscar alimento o permanecer dentro y morir de inanición. Cargar a sus crías o dejarlas atrás para aumentar las probabilidades de sobrevivir. Elecciones devastadoras que hacían que sus vidas fueran breves, pero impregnadas de la esencia pura de la supervivencia. Los primeros pasos en el Pleistoceno se desarrollaron en un entorno que funcionaba como una vasta sala de aprendizaje. Un escenario implacable donde solo quienes se adaptaban con rapidez podían continuar existiendo. Y Homo habilis, aunque vulnerable, logró persistir durante cientos de miles de años. No contaban con armas de caza, ni con fuego, ni con un lenguaje estructurado. Pero poseían algo que ninguna otra criatura tenía: una determinación absoluta por seguir viviendo y una curiosidad profunda por el mundo que los rodeaba. Cada piedra fracturada,
cada herida limpiada con la lengua para evitar infecciones, cada mirada de alerta en medio de la negrura, eran pruebas de que Homo habilis no solo existía, estaba comenzando a convertirse en humano. Sin embargo, la naturaleza no permite que un experimento dure indefinidamente. El clima, los depredadores, las enfermedades y la falta de alimento terminarían por revelar una verdad dura. Una inteligencia naciente no bastaba para garantizar la supervivencia. Por eso, a lo largo de su extensa permanencia en la Tierra, la expectativa de vida promedio de Homo habilis jamás superó los 12 años, la más baja entre todas las especies humanas que surgirían después. Vivían con temor, morían en silencio, pero dejaron las primeras señales en el extenso camino de la evolución. De aquel entorno feroz, los pocos que lograban resistir continuaron transformándose, haciéndose más fuertes, más astutos, y con el tiempo, los primeros en levantarse frente a la naturaleza misma. Pero antes de que esa transformación ocurriera, Homo habilis tuvo que enfrentarse a la pregunta más dura que la vida podía imponerles. ¿Cómo se sobrevive cuando se nace siendo una presa? A lo largo de toda la historia humana, ninguna especie tuvo una existencia tan breve como Homo habilis. Los estudios antropológicos basados en dientes y huesos revelan que su esperanza de vida promedio apenas alcanzaba los 12 o 14 años. Unos pocos podían llegar a los 20, pero eran casos excepcionales. La mayoría moría en la etapa juvenil. Las causas formaban una trama de tragedias vinculadas a su biología, su ambiente y los límites de su propia evolución. Para empezar, sus cuerpos eran demasiado frágiles para un mundo tan hostil. Sus huesos eran livianos, su musculatura reducida, sus piernas cortas. No podían superar en velocidad a los depredadores ni avanzar largas distancias en busca de alimento. Sus cráneos eran delgados y se fracturaban con facilidad ante un impacto. Hasta sus dientes, su herramienta más básica, eran pequeños e inadecuados para desgarrar carne o romper raíces duras. Mientras los grandes cazadores evolucionaban para matar, ellos lo hacían para buscar sobras, una estrategia peligrosa cuando los recursos escaseaban. Además, el entorno era despiadado. El Pleistoceno fue una época marcada por cambios climáticos extremos, sequías prolongadas, inundaciones repentinas, incendios y hambre continua. Cuando el agua desaparecía, las presas migraban, y Homo habilis las seguía sin poder igualar su ritmo. Muchos morían de sed, inanición o infecciones. Sin medicina ni conocimientos para sanar, una simple mordida de insecto o un rasguño de un depredador podía significar la muerte. También eran presa de casi todos los carnívoros grandes. Los restos fosilizados muestran marcas de dientes de félidos, de colmillos largos y de hienas gigantes, evidencia de que eran cazados con la misma frecuencia con la que buscaban restos. Sus pequeños grupos se desplazaban por las llanuras y eran fáciles de detectar. Armados únicamente con piedras y gritos, tenían pocas defensas ante los monstruos de su tiempo. En la cadena alimentaria del Pleistoceno, Homo habilis ocupaba uno de los peldaños más bajos, y eso sellaba su destino. A esto se sumaba que sus mentes aún no habían evolucionado lo suficiente como para ofrecerles una ventaja decisiva. A pesar de que podían fabricar herramientas básicas,
Su capacidad para planear o aprender era limitada. No existía la idea de una cacería en conjunto. No dominaban el fuego ni podían almacenar comida. Cada acción respondía al instante. Comer cuando había comida, huir cuando había peligro. No existía el concepto del mañana. Y cuando no puedes imaginar el futuro, difícilmente puedes sobrevivir al presente. En última instancia, lo más profundo de su fragilidad residía en un hecho simple. La evolución aún no había concluido su obra. Homo habilis era un proyecto inconcluso de la naturaleza, suficientemente consciente para percibir el peligro, pero demasiado débil para modificarlo. Sentían miedo, podían huir, experimentaban aflicción cuando uno de los suyos moría, pero no tenían la capacidad de transformar su destino. Esa conciencia incipiente hacía sus vidas aún más trágicas. Sabían que estaban muriendo en un mundo que no podían controlar. Imaginemos una mañana de hace 2 millones de años. Los primeros rayos solares se extienden por las llanuras del este africano, iluminando los matorrales donde un pequeño grupo de Homo habilis despierta. Apenas son unos 15 individuos, 3 machos adultos, algunas hembras y varios jóvenes. Cada día comienza con temor. La noche anterior, los rugidos de hienas enormes resonaron en la distancia. Uno de los pequeños ya no está. Probablemente fue arrastrado mientras el grupo dormía. Nadie pronuncia un sonido. Solo se miran entre ellos y abandonan el refugio para buscar alimento. El desayuno se reduce a raíces y algunas bayas. Los más fuertes desprenden las raíces del suelo usando piedras, mientras el resto reparte lo que queda. Comen rápido, con la mirada inquieta. A lo lejos se desplaza una manada de antílopes rumbo al norte. Eso solo significa una cosa: debe haber agua en esa dirección. Pero seguirlos implica entrar en el territorio de los felinos de colmillos largos, donde una sola emboscada podría acabar con todos. Deciden tomar una ruta más larga, más lenta, pero menos arriesgada. Al mediodía, el sol cae con una fuerza abrasadora. La temperatura supera los 40 grados Celsius y el suelo arde como brasas. El grupo reduce la velocidad, evitando las zonas abiertas. Entonces, encuentran el cuerpo de un antílope abandonado. Se detienen, observan. Nadie se atreve a acercarse. El olor a sangre y las pisadas frescas de un león siguen en la tierra. Pero el hambre pesa más que el miedo. Un macho adulto se adelanta, toma una piedra afilada y corta un pedazo de carne. El sonido seco de la herramienta raspando el hueso resuena en el aire. Segundos después, un rugido estalla desde la vegetación cercana. El verdadero cazador ha vuelto. El grupo huye de inmediato. Sin oposición, sin valentía épica, solo carrera pura. La huida es el único instinto que puede salvarlos. Huyen hacia unas rocas donde el terreno se eleva, esperando que el depredador no los siga. Jadeos, pasos golpeando la tierra, crías llorando. Esa es la melodía cotidiana de Homo habilis. Al atardecer, llegan a un pequeño barranco donde corre un hilo de agua y crecen algunos arbustos. Ese será su refugio nocturno. Una mujer embarazada se sienta y frota 2 piedras, no para crear fuego, sino para afilar un borde. Lo usa para abrir una raíz difícil y reparte los trozos. Un gesto sencillo, pero evidencia de compasión.
el germen más antiguo de humanidad. Al llegar la noche, se reúnen muy juntos. No poseen un lenguaje formal, pero usan miradas y gestos para advertirse o tranquilizarse. Un adulto vigila la entrada de la cueva con una piedra en la mano, su único medio de defensa contra la oscuridad. A veces, escuchan el crujido distante del fuego provocado por un rayo.